cera, esta cera, ¿no? ¿Y qué tenemos al final? Cera, que es masa, la relación entre densidad y volumen. Y por lo tanto, ya quisiera el Dios del inicio, cuando decía henchid la tierra y todo. No, no, nada de henchid la tierra. Destruir la tierra, convertirla en una masa plástica y hacer con ella lo que queráis. Eso es Descartes, ¿verdad? Eso es la tortura. Y además tiene el descaro de decir que, bueno, que lo que hay aquí es lo mismo que había ahí. Se llama res extensa. Y res extensa, como luego Hegel repetirá, es partes extrapartes. Es decir, todas las partes están separadas, no tienen un centro de gravedad siquiera, no es nada. Es simplemente una cosa a partir de lo cual nosotros podemos hacer lo que queramos. Los niños aprenden a ser Descartes en potencia cuando, inocentes ellos, van con su cubito a la playa y entonces empiezan a poner con moldes distintas figuras en la arena, ¿no? Están haciendo ya de pequeños Descartes, ¿no? Seguramente luego acabarán de ingenieros de comunicación o de alguna cosa, o de obras públicas, ¿verdad? Porque ya se empieza un poco por ahí, ¿verdad? Y efectivamente eso es justamente el estado de naturaleza convertido en una mera materia a disposición del hombre. Que los hombres luchen para dominarla, o bien que los hombres se nieguen a esa idea, pero es ya demasiado tarde porque la hemos perdido, porque al principio, cuando todavía los juncales no estaban fijados, pues es que Rousseau empieza así el contrato social de 1762 y dice que él mismo no sabe por qué ha ocurrido eso, que a lo sumo puede contar la historia un poco como Lyotard luego de por qué se ha perdido eso, pero está ya perdido para siempre. Es decir, pero si el hombre nació libre, lo hemos visto en Runge, unido a la naturaleza, ahora yace en cadenas, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido, no? Y sobre todo, ¿es posible volver atrás? Lo hemos visto en las reveries que no, que al contrario, siempre que se intenta volver atrás, siempre hay algo o alguien que inmediatamente lo impide, ¿verdad? No es posible volver a ese estado primitivo. Y de ahí, digamos, efectivamente puede haber esta nostalgia que, curiosamente, acaba por convertirse en pura soledad, como en el caso del paseante solitario, ¿verdad? Y que tiene su correlato después ya ni siquiera en la naturaleza, porque ya no hay naturaleza, sino en la ciudad. Se llama Flannery, es el flaneur, ¿no? De Baudelaire y luego de Benjamin, el que va por la ciudad sin rumbo, asombrado de que ese monstruo, ese Moloch, vaya creciendo de manera desorbitada, atendiendo a cómo en los escaparates se pueden ver las narices de los niños hambrientos cuando un burgués dentro del restaurante está comiendo tranquilamente. Y bueno, el flaneur, como el paseante, ahora lo único que puede hacer, man on the crowd, dirá Poe, ¿no? Que sí que en esta puede ser el forense o el notario de esa realidad y apuntar también esa pérdida, como hacen los forenses. Por ese lado parece que no cabe otra solución. Por eso yo lo he llamado efectivamente sucedáneo, porque el sucedáneo es el que yo hago y el que tantos hacemos, ¿no? Vamos a los viveros, compramos una plantita que ha sido producida en fábrica. En México, yo he visto, cuando paseamos por los pueblecitos, sobre todo en Puebla, donde las granjas avícolas se llama fábrica de huevos. Tienes razón, los huevos se fabrican, las gallinas están una detrás de otra, todas en hilera, ¿verdad? Y tienen debajo un recogedor y ellas van poniendo cada vez, y por lo tanto, bueno, son seres vivos, pero en una cadena de montaje. Es evidente, ¿no? Bien, ese es efectivamente nuestro mundo, y de ahí esa nostalgia que, sin embargo, tiene, y yo creo que también ha quedado más o menos claro en la idea, sobre todo en este final, dos salidas tan fascinantes como peligrosas. Una, Fichte, puesto que hemos perdido el paraíso, hagámoslo, hagamos uno nuevo, y seguramente va a ser mejor. Dejamos el modelo, pero el modelo va a superar, la copia va a superar al original, vivieron en la eternidad. Y el otro lo acabamos de ver, la inaccesibilidad de las montañas. Ellas nos lo dan todo, pero no te atrevas a subir a ellas, ¿verdad? Porque es lo sagrado. Esa idea de Fichte también está en Bacon, ¿no? Está al inicio, saber es poder. El proyecto de la modernidad sería esa búsqueda de restauración
Más aún, es que Bacon lo llama instauratio magna, no restauratio. Aquí no se restaura nada, aquí se instaura, ¿verdad? Esa es la voluntad del hombre técnico. Pero la otra salida no sé si es mejor, y por eso yo había empezado con el joven Marx, solamente que había indicado no será tanto la sociedad, sino la introducción en la sociedad del jardín, ¿verdad?, que es lo que permite hacer de término medio, de mite, entre la naturalización del hombre y la humanización de la naturaleza. Porque si lo que implantamos en la sociedad, el resultado ya lo hemos visto en Baudelaire y en Poe, además contemporáneos de Marx. Hombre en la multitud, lonely crowd, ¿no?, la multitud del solitario, ¿verdad? El flaner no puede hacer otra cosa que desplazarse sin rumbo por la gran ciudad. Es un espectador que se niega a participar, como dirá Emstinger, con una náusea desinteresada. Náusea, pero desinteresada. Bueno, ¿qué puede hacer con esto salvo decir lo que hay, ¿no? Entre esas dos, ¿cuál es la salida? Si es que hay alguna salida. Es muy difícil, porque hemos visto la inaccesibilidad de lo sagrado, pero que en última instancia es tan inaccesible que efectivamente hace que el hombre se sienta, pues efectivamente, impaurito, estremecido de terror frente a la manifestación de la montaña, de las nubes eternas, sí. ¿Se me oye, no? Sí, yo por lo menos sí. Acerca de esto de... ¿Cómo se hace? Ahora, vale. Bueno, sobre el tema este del paraíso perdido e imposible de recuperar o buscado, como sacerdote, pues inmediatamente me ha venido una idea, una referencia que está siempre presente en mi vida, que es la Eucaristía, el momento antes, previo de la liturgia eucarística. El sacerdote hace una oración en la que alaba a Dios y ofrece el pan y el vino, que son obra de la tierra y del trabajo del hombre, pero que luego después serán transformados por el mismo Dios en el mismo Dios. Es el ideal del culto o de la religión, pero digamos, ese paraíso solamente puede ser devuelto por el mismo Dios. No se confunde con la naturaleza, sino que la naturaleza es transfigurada. Es el misterio de la transustanciación, que creo que Leibniz, sé vagamente, quiso explicarlo a partir de su teoría de las mónadas, y hay un tema de sí. Y, en fin, por ahí va la cosa. Esa sería, quiero decir que quizá pase desapercibido, pero sería la realidad sacramental, es lo que quiero decir. Que sería el paraíso recuperado en esta tierra ya. Y ahí está todo el Evangelio de San Juan. Es una reflexión, una meditación sobre esta realidad sacramental. Simplemente en ese comentario, no sé si... Atento, le dice un amigo, le dice Leibniz a un amigo, a ver si en esa taza de café humeante no te estás tragando el alma de algún amigo muerto. Porque si es verdad que omnia conspirat, entonces no hay muerte sino transustanciación constante, de nuevo la tentación ilozoísta, como en el propio Milton, y por lo tanto también está en el corpus hermético, ¿no es verdad? Todas las cosas están en todas, pero siempre son cambios de una única sustancia que se metamorfosea constantemente de una manera variopinta y cuya sustancialidad última se nos escapa, ¿verdad? Pero eso, desde luego, no es la versión en absoluto cristiana, en el sentido de Leibniz no es en absoluto cristiano. Sí lo es, en cambio, Hegel, y es más, para Hegel es el culmen, es decir, se puede filosofar sobre ello, pero no se puede ir más allá. El culto y la Eucaristía es el momento final, último, de toda la especulación filosófica de Hegel, ¿verdad? Pero es luterano. Y entonces, la Manducatio Spiritualis, pero lo hemos visto en el propio Goethe, o sea que ellos, los alemanes, siguen, quizá, sobre todo los alemanes, ¿no?, a saber,
solamente cuando se come y se mastica, se convierte en bolos, cuando se tritura el pan y el vino y se dicen a la vez las palabras sagradas, entonces es cuando se transustancia, ¿verdad? Yo ahí tengo el librito, si me permite que haga una mínima publicidad, ¿verdad?, sobre la comida del espíritu en la era tecnológica, ¿verdad?, donde he hablado justamente de ese sacramento, ¿no?, y de cómo en la Iglesia actual, por cierto, se nos intenta escamotear. Es que es verdaderamente curioso, ¿verdad? Igual que pasa en el Pater Noster mismo, ¿no?, con la idea de Pater Noster hipersustancialis, y ahora resulta que se ha convertido en cotidiano, para pasar el rato, ¿no? O sea que, bueno, la Iglesia habría que hablar mucho también de su propia, casi me atrevería a decir, autodestrucción llevada por la tentación de estar a la paz, ¿no? Pero eso es otro tema en el que yo ya bastante hemos hablado de ello, ¿verdad? Pero sí, el luterano dice, solamente con la destrucción de la naturaleza y la irrupción inmediata del lenguaje, de la misma manera que al inicio de la historia es el muerto cuando se le entierra y se le reconoce como tal muerto, empieza la vida del espíritu, a eso está la fenomenología, solamente entonces, digamos, el espíritu sobre esa muerte natural se yergue. Eso es puro luteranismo. ¿Y por qué? Pues porque los otros dos extremos para Hegel son absolutamente irreconciliables. Porque el uno, el calvinismo, dice, bueno, haced esto en memoria mía. Ah, bueno, o sea, que era un recuerdo. Pues vale, a lo mejor simbólica. Pero es que los católicos, dice Hegel, y aquí habría que preguntarse mucho, son unos paganos. Porque por mucha transustanciación que tú quieras, esto recuerda a Pandora y a Eva. Es decir, que por fuera es muy bonito, es pan y vino, pero por dentro ya es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ¿y si llega uno y orina sobre ellos? ¿Y si, como dicen que hacían los judíos, van y lo acuchillan? Mucho, toma, muere, ¿eh? Y esas cosas. ¿Y por cuánto tiempo se queda? Y cuando se empieza a pudrir, sigue siendo el cuerpo y la sangre de Cristo. No en vano se ha hecho la oblea purísima, redonda y blanca, ¿no? Pero los ortodoxos, que creen seguramente son más hegelianos que nosotros, yo lo he visto allí, ¿no?, y es muy hermoso. Llevan un gran pan redondo y lo van cada uno, no el sacerdote, sino que cada miembro va tomando un trocito y se lo come, ¿verdad?, hasta que todos comen el pan, entre todos, y entonces la comunidad se siente unida por eso, ¿verdad? Pero si el pan y el vino siguen siendo, aunque estén transustanciados, al menos en su superficie externa, corporal, digamos, pan y vino, corren el riesgo de la putrefacción. Pero no solamente eso. ¿Y por qué en la liturgia católica ya solamente el sacerdote bebe el cáliz? Eso también lo ha dicho el joven Hegel. La verdad es que Hegel ha dicho casi todas las cosas, caramba. ¿Y quién me dice a mí quién ha puesto los labios en el borde del cáliz cuando me lo pasan a mí? ¿No me va a contagiar una enfermedad venérea? Y eso también es la sangre de Cristo. Entonces el sacerdote dice, perdona, el pan sí, porque además como es una oblea y está fabricada y es casi no tiene ni volumen. Eso, de nuevo, es cartesianismo, ¿verdad? Lo hemos convertido en una mera masa externa, extensa. Pero el vino me lo bebo yo y luego con un poco de agua y luego lo limpio bien limpio, no vaya a ser que queden por ahí algunos residuos y a ver si se avinagran. Bueno, las dos cosas tienen respuesta. Sí, un sacerdote debe tener respuesta, para eso es sacerdote. El filósofo, en cambio, fastidia. Cada uno tiene su oficio. Pero vamos, de hecho se aconseja, lo que pasa es que a veces por una cuestión casi práctica, no, y de hecho incluso por intención se moja y se da. Y sí. Y luego después, no sé qué, acerca de, así también, bueno, sobre esa práctica de comer todo como los ortodoxos, bueno, eso se lo hacen. Yo celebro una misa, aunque no soy neocatecumenal, bueno, y quizás su sentido a lo mejor no es tan cercano, pero sé que lo hacen también así, comulgan todos un trozo de pan aparentemente muy grande, y comulgan todos ahí, o sea que también sale así. Pero en los pueblos, sobre todo en esos pequeños pueblos, por ejemplo, yo he estado donde el famoso
el león, ¿no? En el Peloponeso, ¿no? En Nemea, ¿no? Y claro, allí le preguntaba, me ha dicho, es que lo hace el señor Giorgios, que tiene aquí el horno, y nosotros lo vemos. Porque claro, ¿y quién me asegura a mí que ese pan de Cristo no va a estar hecho en una fábrica donde han medido yo que sé qué sustancias y luego lo venden y esto? Y para evitar eso, entonces tenemos fábricas, pero son fábricas en las que se hacen las obleas. Creo recordar incluso, pero seguramente que vosotros lo sabéis mejor que yo, incluso el lugar donde se fabrican y todas esas cosas, porque son fabriles justamente para evitar todas estas cosas que estamos diciendo. Entonces, claro, es verdad que el catolicismo tiene sus problemas con eso, pero claro, en el otro lado está muy claro y lo hemos visto desde siempre, el peccatum originarium, y eso quiere decir guerra eterna entre la naturaleza y el hombre. Solamente cuando trituramos, deglutimos, convertimos en sangre propia, en kilo, ¿verdad?, el pan y el vino, junto con las palabras decimos, el lenguaje salva. Las cosas, compréndelos como en su interior jamás pensaron que podían ser. Eso es Rilke. De nuevo, el lenguaje salva, la naturaleza mancha. Me parece que la herencia luterana es difícil de soportar, ¿no? Digamos, para un católico, o digamos más claramente, para un latino, ¿no? Pero efectivamente es verdad lo que dices y me admira, y más de un antiguo alumno, que da gloria veros, si me lo permite, veros crecer, ¿verdad?, en sabiduría y en poder, ¿no? Como decía mi padre, en edad, saber y gobierno, ¿verdad?, que efectivamente tenéis respuestas, ¿no? Pero es bueno que haya alguien, aunque sea un bufón o un juglar de la Iglesia, que diga, no estoy de acuerdo. No sé si recuerdas, porque creo que sí, que lo he dicho tantas veces, que a lo mejor recuerdas el inicio de la filosofía, para mí, ¿no? Inolvidable, en el Fedón. Sócrates dice, el alma simple, inmortal, no sé qué, ¿no os parece? Y Simias dice, sí, maestro, tiene usted razón, porque es el pelota de turno, ¿no? Pero eso lo dice Simias, pero Cebes dice, espera un momento, me retiraré, pensaré en lo que tú me has dicho y mañana te traeré mi opinión. Ha nacido la filosofía. Ese es el momento. Espera. Los otros son maestros de verdad, los otros son sacerdotes. Pueden incluso que sean, efectivamente, digan la verdad, pero el epoptes, el iniciado, la recibe. Este otro no, lo decía ayer, el filósofo da un paso hacia atrás. Dice, espérate un momento, vale, muy bien lo de la gracia, pero déjame que piense yo incluso hasta lo de la gracia. Y simplemente recibirla, no, espera, ¿qué es eso de gracias, no? Y entonces digo, ese es el momento culminante de la filosofía, donde la filosofía se separa, por así decir, de la religión, si la religión es entendida como una imposición de verdad, donde acaba Ferécides de Siros y comienza Platón, o mejor Sócrates, ¿verdad? Porque en este momento es más Sócrates que Platón. Luego Platón se convierte en mi maestro de verdad en las leyes y decimos, hombre, Platón, ¿no te acuerdas de tu maestro, verdad? Por mi parte, sí. Es más, es que hemos terminado antes de tiempo, ¿no? Había más cosas, pero llevado por el propio hilo del discurso he terminado antes de tiempo, así que lo siento haber terminado una hora antes, ¿no? Yo también creo que hay respuestas a eso que no soy creyente, pero que hay gente desde luego más autorizada que yo para entrar a ese trapo, ¿no? En todo caso, yo sí que estoy de acuerdo en que la Iglesia Católica a veces hace como demasiadas concesiones al mundo. Por ejemplo, en este caso, demasiados remilgos, ¿no? Ahora el Estado te quiere cuidar de todo. Bueno, pues nosotros si somos creyentes, yo lo soy, pues no trata de conservar la vida, pero tampoco es el logro absoluto esta vida. Entonces, bueno, pues te pueden envenenar con las hostias consagradas, ¿qué vamos a hacer? El problema es de quién las ha envenenado.
no soy el que vaya a defender eso aquí. No, yo quería hacer una pregunta. Sí, un momento solamente, si quieres, para decir que estoy absolutamente de acuerdo, pero que el buen luterano, y no solamente él, una personalidad gigantesca como Rilke, lo que están haciendo es recordar aquello por lo que empezamos ayer. Y Bob Dylan lo recuerda también, ¿verdad? En una famosa canción. Adán puso nombre a los animales y Rilke pone nombre no solo a los animales, sobre todo a los artefactos que a través de la acción y del trabajo humano se convierte en una ofrenda sagrada para darle al ángel. Alaba el mundo al ángel, no al revés, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer, para decir, pero pasa a través del lenguaje y pasa a través del trabajo. Y por eso la loa inicial al jardín, y no a Jauja, ni tampoco a las montañas inaccesibles, muy hermosas, pero que en cuanto te descuidas, como recordábamos, sale un señor con bigote y dice que el sol cae sobre su frente y luego se refracta sobre la llanura. Y Strauss fue Reichskammermusik, ¿no? O sea que, perdón, sí, he cortado, sí. No, sí, vamos. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tema del lenguaje es otra cuestión, ¿no? Es que yo creo que también esto se ha desquiciado mucho de una manera muy idealista. Para mí ahora idealismo es algo negativo, ¿no? El lenguaje es, yo creo que el lenguaje es logos, verbos, es carne, es conciencia trascendental encarnada. Por eso el tema de la Eucaristía me parece absolutamente serio. Porque Para Hegel es el máximo de la especulación. Están encarnados. Lo que pasa es que Claro. a partir del giro lingüístico, de muchas filosofías del lenguaje, parece que todo esto ha quedado como relegado. Pero, por ejemplo, la fenomenología va por ahí, por lo menos la buena, la que yo creo que es la buena, ¿no? Bueno, pues yo la pregunta que le quería hacer, no sé si la situación actual, el mundo occidental actual, que hemos hablado un poco de la comida, ¿no? Quizá pensando más pues eso, en lo que es la Unión Europea, ¿no? No sé si Estados Unidos, yo creo que también, ¿no? ¿Encajaría dentro de estas dos últimas, de la concepción de la montaña, o no encajan, o habría que, estamos en una nueva etapa de la nostalgia del jardín? ¿Qué diría usted? Sí que encajan y se llama parques naturales y hasta parques nacionales. Lo que pasa es que el ángel con la espada flamígera, ahora hay un guarda forestal que te entrega una bolsa de plástico para que por favor eches la basura y la devuelvas para que mantengas intacto en lo posible el jardín. No vaya a pasar como aquel Percy Schmittling que recuerda Kant, ¿verdad?, que deja todo perdido. Y claro que esa sería la cloaca del universo, como pasa ahora con los mares, por ejemplo, colmados de plástico. Parece que en el océano Índico habría la superficie de Australia entera con respecto a la cantidad de plástico que allí se acumula, ¿verdad? Es cierto que esos parques naturales, cuidados, en lo posible mantenidos, pensemos en Yellowstone, por ejemplo, ¿no?, dentro de lo que cabe en un estadio natural, entre muchas comillas, porque son espacios protegidos. Es verdad que los alemanes hacen espacios protegidos artificiales, la Brachland, es decir, ellos mismos dejan un espacio, lo llenan de cieno, dejan que crezcan juncos a su albedrío, porque saben que esa putrefacción va a servir también de laboratorio, podríamos decir, de oxígeno para la ciudad cercana. Por lo tanto, es necesaria esas malas tierras. Pero todo eso es verdad, siendo verdad, los parques nacionales están hechos en última instancia, ¿para qué? Para el turismo. Y el turista es aquel que mancha la naturaleza en lugar de sentirse protegido por ella, ¿verdad? En Madrid, como sabemos, hace unos años abrieron el parque, el gigantesco parque que tenemos, la Casa de Campo. Enseguida lo tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Pues porque los pequeños burgueses iban de allí con su coche a cambiar el aceite y por lo tanto dejaban allí la mancha, ese sí que era un pecado, ¿verdad?, sobre los encinares
maravillosos de la Casa de Campo y ahora está cerrada, como sabemos. Se puede ir por diferentes senderos, pero el resto no, y con razón. Quiero decir que el enemigo está en casa, ¿no? Es esta misma civilización que hace que las ciudades vayan siendo conurbaciones con espacios verdes, como quería Le Corbusier y Ledoux, es decir, hechos a imagen y semejanza de la ciudad, y se llama espacio verde, simplemente, o la localización de mobiliario urbano dentro de esa conurbación de que ya ni siquiera hay parques, sino espacios intermedios entre las diferentes células de la ciudad, que ya no se puede llamar tal, se llama conurbación. Yo he vivido en ella durante unos años, la Ruhrgebiet, que son como 60 kilómetros de distancia entre Duisburg por un lado y Dortmund por otro, un espacio gigantesco, ¿verdad? Y en el que yo decía, hasta las vacas son de mentira, porque no es verdad que sean de mentira, pero sí es verdad que las colinas maravillosas, en cuanto escarbas un poco, es que la escoria del carbón de los altos hornos que servían para las chejes, para las minas, allí justamente en Hattingen, y ahora todo eso se ha recubierto de verde, pero ahí debajo del Incitado no está la playa, ni mucho menos, están las escorias, es decir, los detritus urbanos, hasta que alguna vez revienten de nuevo, por ejemplo, por cualquier corrimiento de tierras. Entonces, claro, la propia naturaleza, ella misma se va degradando porque el trabajo del hombre no ha estado como estaba en cambio en el jardín original para protegerla y para cuidarla y cultivarla, sino al contrario, para dominarla. Lo hemos visto con el caso de Descartes, ¿verdad? ¿Es posible una inversión? Se intenta con estos grupos ecológicos y tal, pero ahí procedemos con problemas geopolíticos de alto bordo y el problema es que todo es comprensible, porque claro, China, y no solo China, Zimbabue dice, ¿y por qué no puedo yo utilizar ahora las mismas fuentes que habéis utilizado vosotros en el siglo XIX para que vivan mejor los hombres? ¿Por qué no puedo ser como Fausto? Y uno se dice, y Filemón y Baucis, dice, amigo, es el progreso. Igual que Rato dice, es el mercado, amigo. Es esto, es decir, el progreso para unos cuantos hombres está manchando la tierra de todos. Pero ¿quién dice ahora con ambiente y semblante sereno y tranquilo al hombre de Zimbabue o al chino del río de las Perlas, el delta del río de las Perlas, decía, por favor, no hagas fábricas, no manches, tal, ¿por qué no vuelves otra vez a ser el buen campesino de siempre y a mí me dejas en paz? Efectivamente, yo no tengo respuestas, muchas preguntas. Podemos profundizar en lo posible en ellas, ¿no? Pero es verdad que la Tierra se está convirtiendo, y Kant tiene razón, en la cloaca del universo. Y no solamente esta, la Tierra, sino todo el espacio cósmico que nos rodea, donde la chatarra llegará un momento en que casi no deje pasar la luz del sol, ¿verdad? Y que puedan ir, es verdad que cuando entra en la Tierra la mayoría de estos neometeoritos se deshacen al pasarla y se convierten maravillosamente en estrellas fugaces, lo que en realidad es porquería disuelta en llamas, ¿verdad? Pero puede llegar un momento en que efectivamente hará falta un recogedor espacial, un recoge basuras espacial. En eso se ha convertido la Tierra, pero por otra parte sería verdaderamente hipócrita por parte de quien pertenece al primer mundo, que le diga al tercero, haz el favor de estarte quieto y no me molestes porque si no esto va a oler cada vez peor, ¿no? En Brasil, ¿por qué ha ganado Bolsonaro? Naturalmente porque la Iglesia evangélica se ha volcado por los intereses de Estados Unidos y donde los católicos, siendo superiores, desde luego no tienen ni fuerzas ni poder de convicción. Y eso es un poco lo terrible con respecto a la Iglesia evangélica. ¿Y por qué? Porque la Iglesia evangélica dice lo que los neocatecumenales. Entramos en trance, entramos directamente en la divinidad y vosotros sois otra vez jerárquicos, verticales, le exigís obediencia, sumisión. ¿Por qué no cantamos todos juntos? Pero ese es el peligro. Cantar todos juntos significa una embriaguez colectiva, un trance que una persona normal que no interviene en el juego pensaría
casi como una blasfemia colectiva, ¿no? Estos señores vuelven a ulular como monos, chillan, se abrazan, lloran, y dice, pero bueno, uno que no deja de ser hegeliano dice, si no tenemos un credo, una doctrina a la que aferrarnos, ¿a qué viene toda esa parafernalia? Esto parece un pandemonium. Así que son tantas dudas, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestro propio planeta? ¿Cómo hacemos para cultivarlo? Lyotard decía incluso, la solución es una vía espacial y nos vamos de aquí. Pero donde quiera que vayamos llevaremos, eso hay un famoso poema de Constantin Cavafis, ¿no? De alguien que intenta huir siempre de una ciudad a otra y no te das cuenta de que estás llevando contigo a esa misma ciudad de la que querés escapar, ¿verdad? Entonces, esperamos a la vida por mortem, ya que esto es un valle de lágrimas, efectivamente, pero lágrimas hechas por la propia técnica humana, en la que, sin embargo, ¿quién no admitiría que gracias a estos progresos podemos vivir como nunca, al menos desde el aspecto corporal, y también es importante, ¿verdad? Yo, lo he dicho muchas veces, yo debería estar muerto hace muchos años, ¿verdad? Como eran mis padres, ya no digamos mis abuelos, salvo algunos pocos afortunados, nosotros vivimos gracias a prótesis internas, externas y sobre todo la industria farmacológica que nos mantiene, por así decir, en vida, y es una vida artificial. Y bien agradecido le estoy a esa vida, aunque sea porque me permite seguir preguntándome sobre cosas tan abstrusas como qué significa el paraíso y cómo es que lo perdimos, y es recuperable y es muy difícil de recuperar. Y sobre todo, por favor, no intentéis ser Shirley MacLaine, ¿no? Es decir, introduciros en vuestro propio yo, que es vuestro propio Dios, adorar a vuestro propio Dios interno, porque eso sabemos ya desde Schelling, que se llama aberratio a centro, ¿verdad? Eso es lo que consume al alma, es el centro del egoísmo mismo, es el in sich sein, ¿verdad? Sin anders sein, como en Hegel, en tantos otros, ¿no? Es que no tengo palabras para consolar. Y seguro, si lo dije al principio, estoy de acuerdo con Deleuze. La filosofía sirve para entristecerse. Y la religión sirve seguramente para consolar. Y a lo mejor son necesarias las dos. La una, para que, muchacho, no te exaltes que toda afectación es mala, como dice Don Quijote al Trujamán, ¿verdad? La filosofía debe guardarse de ser edificante, dice Hegel, pero por otra parte también el filósofo necesita de un cierto consuelo, aunque sepa que es mentira, ¿no? Aquí casi podríamos convertir en sagrada la petición, si me lo permite el teólogo, que es mi antagonista querido en estos días, de Johnny Guitar, de Nicolás Rey, ¿verdad? Miénteme, di que me amas. Sé que es mentira, pero di que me amas, porque es posible, si lo pregunta el propio Dios, es posible vivir en soledad. Y por lo tanto necesitamos de ese amor, ¿no? Y quizás sea la única salida que podamos encontrar trabajosamente, ¿no? A través del amor. Sé que puede resultar cursi, y que además, cuando estamos hablando de esa tenaza nada de oculta, bien clarita, ¿no? Y que se manifiesta a través de medios de comunicación, no os podéis imaginar, para eso Luis Díaz Valencia Alegría nos explicaba desde Texas, ¿verdad?, las redes sociales, cosas en las que nosotros apenas entramos, entre otras cosas, porque para entrar te piden que seas tú también un comulgante de esa misma secta. Y por lo tanto ahí no hay intrépido investigador o periodista que se meta, porque sabe que si se mete es como el que entra en la ETA o entraba en la ETA. Tarde o temprano te descubrirán y o te matarán o al menos te echarán a patadas, ¿no? Tú no puedes decir, vean ustedes, vengo a investigar las redes identitarias, ¿no? No, primero entra en esa red, danos un password, danos una aportación económica, dinos dónde vives, te iremos a visitar. Y que no, que yo soy un filósofo, que solamente quiero saber cómo son ustedes. Y, mira qué gracioso, ¿no? Solo yo digo mi canción, como el Conde Arnaldo, aquel que conmigo va. Pero ir con ellos,
entraña peligro. Yo se lo he visto a los propios estudiantes. Allá vosotros, si queréis entrar por las redes, ¿no? Bueno, yo no sé si alguien quiere... Si no, sigo. No, yo solo para seguir la conversación esta y ya... Sí, realmente hace mucho calor, ¿eh? Yo es que, por ejemplo, no comparto esa visión que tienes tú de la filosofía y la teología y la religión como, no como opuestas, sino como... Complementarias, yo diría. Claro, Antitéticas, pero complementarias. Yo no quiero que sean, o sea, yo personalmente creo que no son para nada antitéticas. Esto es una porquería. Sí, bueno, pero si se oye, yo creo que lo oímos todos muy bien. Se graba, por lo que sea. ¿Eh? Pero bueno, has dicho antes una cosa, que el filósofo no se pone de rodillas. Yo creo que es al revés. O sea, yo creo que hacer filosofía solo se puede hacer filosofía de rodillas. Si no, estamos ya en la modernidad, estamos en el pecado. O sea, estamos queriendo decir a la realidad lo que tiene que ser. Y yo creo que el filósofo, por eso cuando estábamos comiendo, hablábamos de la humildad. Es una cosa rara realmente, porque la filosofía quiere saber y hay una ambición, ¿no?, de saber. Pero justamente la razón humana lo que te muestra, creo yo, originariamente, es sus propios límites y que tiene que estar a la escucha de lo que se da. Aquí viene efectivamente la fenomenología más reciente, Marión, la fenomenología del don, etc., ¿no? A mí esto me parece clave. Yo, de hecho, lo digo muchas veces, en teoría del conocimiento de mis alumnos, yo la razón se la defino como esa característica del espíritu dada a ella misma que te abre a lo que se da. Porque, es decir, es una alternativa a la revelación, porque vamos a ver, ver un color, el que ve el color por primera vez, eso no es una revelación. Es una revelación absoluta. O sea, se te da. Entonces, claro, yo creo que este es el gran error en el que hemos entrado, que tiene que ver con la técnica, con la ciencia, con el dominio. Ha habido una... yo creo que el poder no es malo, pero cuando se hace único, es malo. Y yo creo que eso es un poco lo que ha ocurrido. Entonces yo no veo oposición. Es más, mi propia experiencia personal es la contraria. A mí lo que me ha llevado al cristianismo ha sido la filosofía. O sea, esa es mi experiencia personal, es que no lo puedo contar de otra manera. Claro, claro, si aquí cada uno, como se dice vulgarmente, cuenta de la feria según le va, ¿verdad? No creo en absoluto que el no arrodillarse sea una actitud de dominio, de menosprecio o de superioridad. Creo también que solamente a través de la técnica, solamente a través del trabajo, solamente a través del lenguaje bien elaborado, se pueden establecer resquicios, ver, como dice Heidegger, mit einem Wink, ver como de soslayo, intraver algo que si no se nos escaparía. Pero no entiendo qué es, no lo entiendo, no lo he entendido nunca. Por eso soy kantiano. No entiendo qué significa ver algo por primera vez. Jamás he visto nada por primera vez. Nunca veré nada por primera vez. Todas las cosas que yo veo, lo sepa o no, vienen a través de tantos filtros y de tantas pantallas que yo lo más que puedo hacer, de nuevo, Pedenal y Quantum, es intentar entender todas esas pantallas, todas esas interfaces, ¿no?, que me han permitido que yo cuando veo algo sepa... Yo creo que nosotros nos vimos a Dios por primera vez. Nosotros nos veríamos por primera vez, pero yo ya sabía de antemano que tú eras el decano de una facultad, de una universidad eclesiástica, que había sido invitado yo como no creyente y por lo tanto había ya de antemano una relación lingüística que luego se transmite, afortunadamente se convierte en afectiva, también eso espero, ¿no? Recordemos cómo Hegel se despide de sus alumnos ya para siempre amigos, dice, espero que estos lazos de amistad no se disuelvan nunca, ¿verdad? Y ese es el ideal, pero esa no era la primera vez. La primera vez yo recibí un mail, y ese mail venía a través de un determinado aparato y utilizando un determinado lenguaje. Y entonces lo único que hacemos es intentar filtrar los múltiples filtros que nos permiten entender medianamente eso que nos ocurre. Pero no existe, y ahí ya Pache Rilke
eso podrá ser el poeta. Vale, de acuerdo, te lo concedo. El que pone la mano en la tierra, pero dice el propio Enrique, como si fuera la primera vez. Pero como si fuera. Es que no hay primera vez. ¿Por qué? Porque al parecer eso lo está diciendo en alemán. Entonces, volvemos al lenguaje adámico. ¿Cuál es el lenguaje primero? Yo creo que, yo creo que el acceso estético, sensible, y por eso el cuerpo es tan importante, es la primera. No hay Tú tuviste que leer el mensaje en una pantalla de ordenador que también veías con tu carne, con tus ojos. Claro que la veía, pero la estaba inmediatamente traduciendo. Eso es evidente, en un determinado lenguaje, el español, y alguien que sabe leer de izquierda a derecha. Si yo fuera judío, la estaría leyendo de derecha a izquierda, ¿no? Y por lo tanto hay toda una serie de prejuicios que me impiden acceder a no sé qué verdad originaria, porque lo que llamamos sensible es un último grado de abstracción. Y ahí, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy hegeliano, ¿verdad? Aber die Sprache ist das Wahrhaftere, ¿no? Pero el lenguaje es lo más verdadero que lo sensible. Está claro. Y sin embargo mora en lo sensible. ¿Cómo? No destruyéndolo, porque yo soy en el sentido rilkeano, lo cuido, lo protejo, le intento que no se me rompa entre los dedos o en mis palabras, intento gustar el lenguaje castellano, degustar del lenguaje castellano, hacer que en él florezcan palabras extrañas que yo malamente intento de alguna manera introducir en el redil de mi propia lengua, y por lo tanto soy un entrecruzamiento de lenguajes, ¿verdad? ¿Y dónde está la revelación primera? Mi ideal y mi temor se dice en un momento, vor dem Gesetz, en Kafka. Hay un campesino delante de una puerta y el guardián de la puerta dice, mira, detrás de esta puerta, iluminada por otras, hay otras y otras y otras y otras más. Y el campesino no se atreve ni a pasar la primera puerta. Y él muere, y él le dice, lo siento, esta puerta estaba abierta solamente para ti, ahora voy y cierro. Por cierto, jetzt komme ich und schließe hin. Y con lo tanto, el final lingüístico del cuento termina con el cierre. Es una y la misma cosa, al igual que los sumerios afilan los juncos para poder escribir sobre ellos en el barro prístino, ¿verdad? El lenguaje y la construcción se intercambian. Ahora quería hacerle yo un par de preguntas, pero que son muy sencillas realmente, y espero que no me parezcan de alguna manera una ordinaria, porque son quizás fáciles de responder, demasiado fáciles. No como las de el señor decano, ¿verdad? La del nivel 1 que hemos visto, pues estas preguntas son muy sencillas y muy breves. Bueno, quería preguntarle en primer lugar por la tesis principal y que hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, la idea, me parece, le voy a decir lo que he entendido, a ver si me he entendido bien. Entonces, en esta especie de historia universal del paraíso, la idea principal es que un paraíso es un paraíso, o la esencia del paraíso es la idea que es natural y al mismo tiempo ha sido trabajada. Pero detrás de esta especie de definición hay una especie de noción del término medio. Porque si esto es demasiado trabajado, se convierte en una especie de utopía técnica maléfica, de las que vimos que aparecen en el Renacimiento y en el mundo barroco, o bien su contrario puede ser el mundo de Jauja, ¿no? En el que abandonamos la naturaleza todo y de alguna manera desencadenamos un lugar como el de Jauja. Y nos convertimos en animales. Y después esto tiene una especie de derivaciones aún más modernas, que serían, por un lado, digamos, la montaña, sería lo puramente agreste, aquello que es incluso inaccesible, que puede ser sublime, pero también es peligroso, y por otro lado estaría, por el lado de la técnica, digamos, estaría esta variante, esta rama fictiana que usted ha dicho de esto artificial que supera lo natural, ¿no? El arte racional, como lo llama él. ¿Perdón? El arte racional, vernünftige Kunst. Bien, Eso es.
algo que puede ser, digamos, bello, pero también puede ser siniestro, ¿no? Porque, en fin, se parece mucho a lo natural sin serlo, ¿no? Y esto yo es lo que entiendo en relación a los lugares. Después los dos temas principales son el satanismo y el adanismo, ¿no? El adanismo sería una especie de caída por seducción, una especie de entrada del caos en el mundo del orden. Y esto es por otro lado el satanismo, que es, yo creo, la clave de toda esta sesión, ¿no? Entiendo que el satanismo es un poco, está en el corazón de su disertación y que de alguna manera aparece, y esto es la segunda pregunta, y me parece que aparece de una manera curiosa en su discurso, porque aparece precisamente en el momento en que habla de Ulises de Dante, ¿no? Me parece que Ulises de Dante es un precedente para usted de Satán, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, es una especie de Prometeo, es un Frankenstein, es un Manfred, es un personaje solitario y transgresor, ¿no? Solitario, ¿no? Va con todos sus compañeros. Bien, aunque está más o menos, bueno, está con su compañero Diomedes, que no llama en el infierno. Pero el viaje lo hace con todos sus compañeros. El viaje lo hace con todos sus compañeros, es cierto. En todo caso, llamémoslo si quiere, entonces transgresor y no solitario. Y en todo caso, me parece que esta lectura es curiosa, porque, claro, Ulises aparece en el canto 26 del infierno, si no me equivoco, pero por tramposo, no por ambicioso. O sea, usted le ha dado una lectura satánica a este Ulises que está por otro motivo, ¿no? O sea, en ningún momento Dante le condena al lugar en el que está por haber ido en esta segunda navegación a la montaña del purgatorio. Él está porque hizo aquella historia del caballo en Troya, ¿no? Y por eso está en una llama con su compañero, ¿no? Entonces, y yo no sé si el origen, no sé dónde está el origen de esta interpretación romántica de Ulises dantesco. Yo no sé si en Borges se hablaba de esto, ¿no? Pero bueno, estas son las dos preguntas. Entonces es una pregunta muy general, ¿no? Es como, a ver si le parece a usted que su larga conferencia va de esto que he dicho. Y por otro lado, me gustaría preguntarle por esta lectura romántica de Ulises y quizá, no sé, para mí es un poco el protagonista escondido, enmascarado de esta conferencia. Es verdad que klug en alemán significa prudente y astuto, ¿verdad? Y en la Odisea está llamado siempre poikilometis, y metis es efectivamente la astucia, pero la astucia práctica, la que sabe salir del apuro. Y además habíamos visto también cómo en la traducción del Septuaginta se llamaba al serpiente nada menos que Phronimostatos, es decir, el animal más frónimos. Curioso, porque en Aristóteles eso es el máximo elogio, ¿verdad? Mientras que la naturaleza todo lo hace, digamos, epitopoli, y mientras que los cielos siguen un orden riguroso, el único capaz de mediar entre el orden riguroso de los astros y la naturaleza, que hace la pobre lo que buenamente puede, porque está, digamos, ya trastornada desde el inicio, como pasa en el Timeo con la Jora, ¿verdad? El Frónimos es el que sabe sacar provecho de una ocasión, y sin embargo, los de Septuaginta, no sé si habrían leído la Odisea, supongo que sí. Lo llaman el animal más prudente o más astuto, pero nunca podremos distinguir las dos cosas, ¿verdad? Y a él le pierde, y eso no está, obviamente, en la Odisea, pero sí está en las palabras mismas del Dante. El ansia de conocer y, sobre todo, la idea de que no se puede perder la virtud de ir al mundo senchallente, ¿no? Es decir, algo que luego Heidegger criticará también, la Neugier, el ansia de novedades, ¿verdad? Y que, como hemos visto en el Fabliau de la cocaína, también nos avisan de, ojo, el ansia de novedades, mejor quédate en tu casa, no intentes aventuras, porque si no lo logras, será una gran frustración, pero si lo logras y vuelves, todavía peor, porque nunca podrás regresar de nuevo, y por lo tanto siempre tendrás esa nostalgia infinita de un país maravilloso que dejaste atrás, ¿verdad? Entonces, la interpretación, si yo puedo decir, aunque es verdad que lo he leído alguna
parte de ello, parte en Borges, pero sobre todo en Mandelstam, en Osip Mandelstam, que me sigo diciendo que me parece el ensayo más hermoso que se haya escrito sobre Dante, ¿verdad? Es una interpretación que yo extraigo, valga lo que valga, si quieres, efectivamente, llevado por una cierta alma romántica, ¿no?, de las palabras de esta hibris, que por una parte efectivamente condena al hombre a la muerte, pero que por otra parece que es el cimos que Fukuyama y Sloterdijk y tantos otros echan de menos en el hombre occidental, que efectivamente tendrá toda la técnica que tú quieras, pero que en última instancia es el silencio de los corderos, ¿no? Le pueden llevar a la muerte tranquilamente con tal de no perder su frigorífico, o cosas tan estúpidas como esa, ¿verdad? Somos inanes, febles, somos incapaces de decirle a alguien, haga usted el favor de no pegar a esa mujer porque a lo mejor me pega a mí. Y vemos en Nueva York a un hombre tirado en la calle, pero también en Madrid, y lo rodeamos tranquilamente, seguimos adelante, ¿no? Y no nos atrevemos a abrazar a un niño que se ha abrazado a nosotros porque puede venir su padre y un guardia y decir, usted es un pederasta y vamos a ir a la comisaría a ver qué pasa. Entonces, la desconfianza entre todos ha hecho que sea casi imposible justamente esta manifestación inocente, decíamos, absolutamente natural, quizá espiritual también, porque ahí se mezcla todo, de un amor desinteresado. Es decir, un niño se abraza a mí y yo lo abrazo a él. Parece que no habría nada tan hermoso y, sin embargo, la sociedad nos ha enseñado de tal manera, y también con cierta razón, que todo está de tal manera pervertido que a nosotros mismos nos da miedo exteriorizar nuestros afectos, ¿verdad? No hace falta que recordemos el caso de esta pobre mujer que se suicida porque una relación erótica ocurrida 5 años antes ahora empieza a pasar de unos a otros y puede llegar incluso hasta su propio marido. Y ante esa vergüenza, inexplicable, podríamos decir, porque esa vergüenza, pero claro, tiene metida la moral burguesa hasta el tuétano, ¿no? ¿Por qué no ha ido desde el principio a su marido, incluso no ahora con el vídeo, sino cuando ocurrió, cuando se conocieron? Le digo, ¿sabes que yo tuve una relación con uno y que ha salido en un vídeo y tal? Naturalmente que lo siento, pero bueno, yo soy así, ¿no? ¿Por qué ese miedo, ese secreto de que si los demás lo saben estoy perdido, ¿no? Y de ahí también el hecho de que, digamos, la hibris de Ulises me parezca grandiosa, mientras esta otra pequeño burguesa nos infecta absolutamente todos y nos encapsula. Y si es verdad esto de que el Insightsein es lo peor que le puede ocurrir a uno, pues somos zombies que solamente nos comunicamos a distancia, ¿verdad? Y es lo que Fernando Vallespín nos ha contado tantas veces, ¿verdad, Valerio? ¿No? De 7 amigos, él lo ve en un café, que están todos callados y aburridos, y entonces hay uno que los graba a todos a la reunión y dice, me voy, llego a casa, lo cuelgo y charlamos sobre ello. Dice, pero espera, si estamos aquí, ¿por qué no charlamos ahora? ¿No? Pero yo, o sea, quiero decir que en el esquema me parece moral de Dante, un caso de soberbia, y esto sería un caso de soberbia, iría al purgatorio. Me parece que a la primera cornisa del purgatorio. Nunca iría al infierno, porque de hecho en los digamos, niveles más bajos del infierno, los más duros, ahí están siempre tramposos, los traidores están justamente abajo, ¿no? Por eso este personaje está en el nivel 26, ¿no? Que es bastante abajo. claro. Está pasando una pena muy terrible. Pero Si fuera por soberbia... no, esa es la justificación que da Ulises a Dante para ver si así, cara a la posteridad, puede lavar su cara, porque está ahí no por eso, sino por lo que sabemos, por la Eneida, y en vano lo acompaña Virgilio, y antes lo comentábamos Valerio y yo, ¿verdad? Timeo dánaos e dona ferentes, ¿no? Teme a los dánaos y a los regalos que te ofrecen, porque quien dice eso, inmediatamente unas serpientes cogen y se lo llevan a él y a sus hijos, ¿verdad? Entonces, está ahí por tramposo. Pero él, como es natural, y todos además, y eso también es una cosa enormemente enriquecedora del Dante, todos quieren salvar su cara.
porque saben que están hablando al periodista de la posteridad y entonces le presentan la mejor cara que pueden, ¿no? No confiesan sus pecados, no se regodean en ellos, sino que dicen, bueno, Dante me va a decir esto para siempre, voy a estar aquí fijado, por lo tanto voy a contarle una aventura maravillosa, ¿verdad? Aventura que no se encuentra en ninguna parte. Se encuentra solamente en Dante. Así que es Dante quien inventa la justificación porque él dice incluso que ni siquiera los encantos de Penélope le eran suficientes. Él necesitaba ir al ancho mar, necesitaba descubrir nuevas tierras, ¿verdad? Y de ahí que ni siquiera el amor conyugal, como en cambio pasa con Adán y Eva en Milton y en Agustín, ni siquiera ese amor conyugal lo retiene entre los suyos, ¿no? Él quiere marchar y además se hacen todos viejos, pero no importa, dicen, sigamos adelante, ¿no? Y eso es lo que efectivamente, de una manera muy romántica, pues aparece ahora bajo la óptica del perdedor, ¿verdad? Y de la alabanza al perdedor, recordaba las películas de John Huston, ¿verdad? Naturalmente, el Capitán Ahab de Herman Melville, ¿no? Todos esos personajes que, al igual que Adán, ahí también he insistido en su grandeza, dice, sé que voy a morir y sé que voy a pecar, pero quiero hacerlo y lo hago por amor. No te puedo dejar sola, ¿no? Estoy decidido a morir contigo. Dice, bueno, eso es, si recordamos, por ponernos otra vez cinematográficos, Viva Zapata, de Eloy Kazan, al final, que dice, ve a que te necesitan en tal poblado. Y él dice, sé que es una trampa, sé que voy a morir, sé. Por lo tanto, no intentéis disuadirme porque sé que voy a la muerte, pero no puedo dejar de atender, aunque sea mentira, que sé que va a ser mentira, algo que constituye justamente podríamos decir, mi amor, porque es mi amor en cuanto entrega a los desfavorecidos, a los pobres, ¿no? Y de nuevo tenemos esto, que esta corriente subterránea donde las artes comunican seguramente por canales secretos también con lo que yo creo que es de alguna manera el núcleo del cristianismo. Un cristianismo trágico, si queremos, porque ¿qué mayor tragedia hay que la que reconoce el propio Agustín en De Trinitate? No dice la palabra, pero deja entrever, y cómo no lo va a dejar entrever, que es un suicidio. Naturalmente que sabe que va a morir, lo sabe de toda la eternidad, eso es evidente. Ha decidido ya de siempre que él va a morir, porque como dice Agustín, qué hombres podrían matar a un Dios si el propio Dios no lo quisiera? Y por lo tanto, pues tenemos ahí un ejemplo también de esta grandeza del Redentor que muere sabiendo que va a morir, y es verdad que tiene un momento de flaqueza porque al fin y al cabo es hijo de mujer, cuando le dice aparta de mí este cáliz, ¿verdad? Y suda gotas de sangre, es natural en el sentido literal de la palabra, es la naturaleza la que tira de él, pero sabiendo que va a morir lo acepta. ¿Lo acepta por seguir la voluntad del Padre o por amor a los hombres? ¿O son las dos cosas a la vez? Esa sería la gran pregunta, las dos cosas a la vez. Cada una de ellas, si es la primera, tiene razón Satanás. Este es un siervo, un obediente, que dice, sí, papá, lo que tú me digas. Si es solamente lo otro, es aquel que ha renegado de Dios y se entrega como Fausto a unos hombres que no se lo merecen y que, por cierto, muchos de ellos perecerán justamente porque aquello que beneficia a muchos, a otros, en cambio, los hunde, ¿verdad? Tienen que ser las dos cosas a la vez. Y eso podríamos decir, solo un Dios es capaz. Es decir, yo aquí recuerdo a Ángel Gabilondo, cuando en vez de meterse en política era filósofo, ¿verdad? Y nos decía siempre, era su ritornelo, lo único que nos ha enseñado tanto el cristianismo como Hegel es a morir como Dios. Sabemos que es imposible, pero intentémoslo, caramba, ¿no? Intentemos morir como... Y morir como Dios quiere decir, bueno, Derrida también habla de eso, donner la mort, ¿no? Es lo más hermoso que puede haber, lo más anti-heideggeriano que puede haber. Porque Heidegger es la muerte propia. No, es la muerte que se da por el otro. No hay don más alto, ¿verdad? Que ese, ¿no? Sí. Esa idealización de esa nación que él quiere, que después, como comentamos ayer, se malencarna en la Alemania de los años 30 y que finalmente, bueno, pues
Tübingen-Jenner, ¿no? Tübingen-Enero. Tübingen-Jenner, Tübingen-Enero, el hermoso poema dedicado a Hölderlin, que comienza con la torre y con las golondrinas en torno a la torre, donde está él encerrado, ¿verdad? No es esta idealización tan extrema de que hace Hölderlin la que finalmente, bueno, le lleva realmente a, digamos, entre comillas, al fracaso de lo que él quería. Es como convertir nuestro mundo en la idea que yo quiero, que yo tengo. Sí, sí, de alguna manera es así, él mismo lo reconoce, es un pecado de ibris, ¿no? El poeta se cree que es un semidios, se identifica con el héroe de tal manera que casi no hay una diferencia es un mediador entre los hombres y los dioses, por lo tanto ya no es un hombre simplemente, ¿verdad? Pero no es verdad, no es verdad. No deja de ser un hombre y entonces su fracaso es múltiple y aleccionador, ¿no? Primero, Diótima muere. Segundo, aber sie können mich nicht brauchen, pero ellos no me pueden utilizar, o sea, no les sirvo de nada. Y preferiría 1000 veces quedarme aquí que aunque me ofrecieran Tahití, ¿verdad? Dice, Tahití, dice en el alemán antiguo, ¿no? Se siente como Rousseau, quiere ayudar a todos y nadie lo quiere, y aquellos que podrían quererle mueren o lo desprecian, como es el caso de su propio amigo íntimo, de Hegel, que se separa de él como de un apestado y que la última vez que habla, que escribe sobre él, en 1805-6, sin decir que es él, ¿verdad? Porque luego Van Hegen, fonense, le pregunta tal y él no contesta. O sea que es realmente curiosa este miedo a la locura y a la sinrazón por parte del buen burgués Hegel, ¿verdad? Pero es verdad que él creía ser el portavoz nada menos de la conciliación de los dioses huidos con el Dios del cristianismo, unificado en la figura, Pache, todas las interpretaciones, sea el archiduque Carlos de Austria, sea Napoleón, el príncipe de la fiesta, ¿no? La idea de una reconciliación total de las nuevas nupcias, demasiado para un hombre y sobre todo cuando ese hombre ha confiado en amigos como Heinze, con el Arguindelo, ¿verdad? O como Sinclair, que está en Homburg y que en realidad es un secretario del duque y en cualquier momento está dispuesto a venderlo con tal de salvar su propia piel y por eso, como sabemos, sale corriendo de madrugada antes de que lo vaya a detener la policía diciendo en Vil kein Jacobina mehr sein, ya no quiero ser jacobino, porque, bueno, es una confesión tan delirante como enternecedora, ¿no? Luego, si eras jacobino, porque si ya no quieres serlo, ya nunca más, porque lo eras, ¿verdad? Todo se derrumba delante de Hölderlin. Es una múltiple traición, ¿no? Que Pierre Berthaud ha estudiado muy bien, porque claro, todos los clubs jacobinos, en el momento que se firma eso que a él le gustaba tanto, la paz de Lunéville, la República Francesa le dice, vale, ya soy reconocida, así que cierre de los clubes jacobinos porque a partir de ahora el imperio, Prusia y Austria somos amigos y se acabó, hasta que venga la siguiente contienda internacional, ¿verdad? Pero en ese momento resulta que los clubes jacobinos se sienten todos ellos traicionados. Maguncia, que había empezado con el centro, como Mainz, es inmediatamente ocupada por las tropas del Württemberg, y por lo tanto todos los clubes jacobinos son destruidos, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer un poeta frente a esa hecatombe cuando él creía que estaba cercano el fin del mundo, pero de una manera gloriosa, por la verdadera Versöhnung, la Vereinigungsphilosophie, cuando ve que todo el mundo se hunde? ¿Qué hace este hombre ahí? Después de que además ha ido andando se dice pronto, desde Burdeos, pasando por París, para poder llegar finalmente a Homburg. Solamente ver eso, tiemblas al pensarlo, ¿no? Por eso bien puede decir el Apolo me hirió con sus rayos. Seguramente lo que quiere decir es que cogió una insolación de manera muy prosaica, absoluta, ¿no? Este pobre desgraciado, andando por los caminos llenos de lodo, barro sin dinero, ¿verdad?, para poder llegar casi a morir, por así decir, ¿no? Todo ha fracasado en su vida. Entonces,
quizá en el máximo sufrimiento, tampoco quiero ser masoquista o sádico, al revés, pero parece que en el caso de algunos poetas es en el máximo sufrimiento donde se encuentra también, de nuevo, la idea de la kenosis, ¿verdad? La máxima floración, digamos. Solo en el sufrimiento, las flores del mal, ¿no? Solo en el sufrimiento puede crecer eso. Veamos el caso del pobre Heine, cuando decía que mi tumba es mi colchón, ¿verdad? Estaba metido ahí, dejando que la enfermedad lo consumiera poco a poco, fundiéndose con el colchón harapiento, ¿no? Y claro, eso es lo que hace de Hölderlin, como decía la condesa de Homburg, le pobre Hölderlin, ¿no? Es una figura conmiserativa, no tenemos sino compasión hacia él, pero por otra parte, qué gran ambición, ¿no? Pocas veces se ha podido llegar tan alto a una idea tan gloriosa. Su fracaso es, de alguna manera, el de todos nosotros, ¿verdad? Hubo un momento en que 1800 parecía que iba a ser, efectivamente, y gracias a Napoleón, Goethe no se repondrá nunca de eso, Nietzsche nunca se repondrá de eso, siempre pensará qué habría pasado si Napoleón no hubiera por fin pacificado. El propio Napoleón, si es verdad que lo escribió él, que no es verdad, que lo escribió seguramente Benjamin Constant, dice, he ganado miles de batallas, pero solamente quedaré en las memorias por una cosa, solamente por una, mi Código Civil. Y dice uno, y es verdad, solo que ha olvidado otra cosa, esa es la bonita. La segunda es la École Polytechnique. Y ahí, amigo, entran ya frente a las universidades de letras como la Humboldt, entra la Universidad Politécnica, ¿no? Y con eso, digamos, el Código Civil y la Politécnica es nuestro mundo. Derecho y técnica. También lo inauguró él. Napoleón es también esa figura trágica que lo da todo y lo pierde todo, ¿no? Dice Hegel en la famosa carta a Nehammer, to tragicotatom, es decir, lo más trágico del mundo, ver cómo un hombre es capaz de destruirse a sí mismo, ¿verdad? Bueno, pero era Napoleón, ¿y nosotros qué somos? Hablamos de figuras, oímos música. Bueno, como me gusta tanto la zarzuela, recuerdo lo que dice la gitana Pilar en El puñado de rosas. ¡Ay, Jesús, qué tristes que nos hemos puesto! Entonces, yo creo que lo mejor es que, si queremos, como decía Gonzalo de Berceo, tomemos un vaso de buen vino, al menos nos queda todavía eso, hace sol, es un buen día, estamos en primavera y yo en una semana me voy a Londres a escuchar. Ya no se ha ido Gerardo, pero si no se ha ido a escuchar Boris Godunov. Y luego, porque no la pone, pero ya la he visto, la Kovanchina, ¿no? Para ver cómo es el alma rusa, que espanta al propio Mussorgsky, otro que se volvió loco. Pero por otras cosas. Sí, bueno, por el alcohol y por la sífilis, o sea, que bueno. Pero eso era tan moderno, tan siglo XIX, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra cuestión, pues bueno, cerramos nuestro curso. Yo le cedo la palabra a Víctor Tirado como decano de la facultad para que pues haga el cierre de esta jornada. Bueno, yo nada, si realmente lo podría hacer él muy bien, que es además el vicerrector, pero bueno. Bueno, yo simplemente agradecer a Félix y a todos vosotros que le habéis ayudado, ¿no? La verdad es que tienes que estar orgulloso de cómo te acompañan tus discípulos, no sé si lo puedo decir así. Yo creo que es una palabra muy bella, agradecerle, bueno, pues que haya venido a San Dámaso a entregarse de esta manera, yo creo que ha sido muy bonito. Bueno, puede que Napoleón hiciera cosas grandiosas, entre comillas, y que nosotros hablemos. Bueno, en cristiano a veces las cosas más pequeñas son las más grandes, o sea, que es que eso no... a veces las cosas grandes son muy violentas, ¿no? No sé. Y nada más, desde luego también a todos ustedes, a los que han estado, muchísimas gracias, ¿no? Pues si no, esto no sería posible. Y desde luego nosotros creemos que esto es el comienzo de una amistad, con todos,
Y creo que, bueno, que es una cosa que deberíamos hacer, desde luego, en España, ¿eh? Dialogar, de verdad, porque se habla mucho, pero es muy difícil dialogar, ¿no? Primero hay que superar el miedo, ¿no? Ese miedo que, de eso hemos hablado poco, solo a partir del texto de Rousseau, ¿no? Pero yo recuerdo muchas veces, Miguel García Barón, si lo conocéis, siempre dice que desde luego el miedo está en el origen de muchos males. Y es verdad. El miedo al otro nos impide dialogar. En ese sentido, bueno, pues no, yo creo que tristes no hay que acabar. Es verdad que en la vida hay cosas muy duras, pero hay cosas muy bellas también. Así que nada, muchas gracias.